Que vivan hoy Patria, Minerva, María Teresa Mirabal, Mamá Tingó. También estamos diciendo que viva Evangelina Rodríguez, Aniana Vargas, Lucrecia Pérez, Olimpia de Gauss, Rosa Luxemburgo, Petronila Angélica Gómez, y que viven además otras que han sido violentadas en sus derechos, como son Inmaculada Vilorio, Damaris Mejía, Rosalba Almonte Hernández y Liz María Sánchez, todas violentadas en sus derechos. Este es el afiche que hemos elaborado para invitar y para promover. ¿Mencionaste a Mamá Tingó? Claro. Estas mujeres de manera muy especial en esta actividad. Vamos a hablar de violencia. Yo quiero saludar de manera especial porque como dice un amigo que tengo aquí a mi lado, ustedes saben que yo soy de esta comunidad, las que viven hace poco tiempo y las que viven por más tiempo, e incluso algunas han estado ligadas a mi familiaridad. Saludos a todas, saludos de corazón. Yo quiero decir que hoy vamos a hablar de la violencia, pero que al hablar de la violencia, nosotras y nosotros, porque hay algunos varones y los necesitamos en la lucha por la igualdad, qué bueno que están aquí los varones. Y al hablar de la violencia, necesitamos muchas otras palabras que nos ayudan a combatir esa palabra fea, a combatir esa palabra que no nos gusta. Entonces nos obligamos a hablar de paz, nos obligamos a hablar de derechos, nos obligamos a hablar de justicia y nos obligamos a hablar de lucha, entre muchas otras palabras que ustedes saben que necesitamos para vencer, como dice mucha gente del pueblo, ese flagelo, eso que decimos sistema, que nosotras y nosotros sabemos que cuando hablamos de sistema no estamos hablando de una palabra y tampoco estamos hablando de un hecho en particular. Es decir, cuando decimos el aparato digestivo, el sistema digestivo, podemos decir, muchos dicen que empieza en la boca, que sigue por la laringe, por la faringe, por el estómago, por el esófago, no sé yo qué, por aquí, por el intestino grueso. Pero muchas veces también ese sistema digestivo empieza por los ojos o por la nariz. A usted le interesa esa comida porque la vio, o porque la olió, o porque la deseó y todavía no la ha probado. Entonces, así es el sistema patriarcal. Un conjunto, algo más allá que una palabra. Y muchas veces decimos esa palabra, muchas veces decimos dos palabras, quizás no. Decimos el sistema patriarcal, decimos el sistema capitalista. Pero así como podemos decir el sistema digestivo, también lo trasladamos a la sociedad, ¿verdad? Entonces, no solamente es un sistema orgánico, sí, es un sistema social, orgánicamente social, porque así como lo tenemos dentro de nuestra memoria, así como lo tenemos dentro de nuestro pensamiento, así como lo tenemos dentro de nuestro sentimiento, así mismo lo tenemos dentro de nuestro accionar. ¿Qué quiere decir esto? Que somos las mujeres, como dicen por ahí, como dijo Tingó, la tierra es ¿de quién? La trabaja. De quien la trabaja. Entonces, así como dijo Tingó, que la tierra es de quien la trabaja,
Quienes sufrimos la violencia, tenemos la mayor responsabilidad para hablar de justicia, para reclamar la paz, para realizar luchas, pero no luchas que muchas veces se creen las grandes luchas. No, muchas veces son pequeñas luchas, son minuciosas luchas, son como nosotras y nosotros decimos, son micromachismos, que usted no lo ve, usted no lo siente. A usted le dicen, la compañera Damaris, Marina, lo decía ahorita relajando, no hay problema. Yo le doy de todo, mire, todos esos platos los fregué yo. ¿Usted vio? Entonces, es ahí donde nosotras y nosotros vamos alimentando en frases que pudiera ser que parecieran irónicas, pero en la realidad cada palabra lleva un pensamiento, lleva un sentimiento y es una expresión de nuestro pensamiento. Entonces ahí decimos, wow, y si pienso en la violencia, ¿de qué estoy hablando? Y es así como empezamos a conversar sobre una gran variedad de violencias. Y ahorita la compañera Paloma habló de la violencia de Estado, de la violencia a las hermanas Mirabal. Pero esa violencia no empezó ahí. Mucho antes, en los tiempos de Solón, entonces dijeron, vamos a dividir a las mujeres. Y ustedes creen que en ese pensamiento, en ese sentimiento y en ese accionar, nosotras estamos divididas. Las prostitutas, que son mujeres libres, y las que, como dijo la compañera, las damas, que se supone somos mujeres esclavas. Última vez que a mí se me dice dama aquí en esta sala. Sí. Entonces, ¿qué quería decir? Como las mujeres eran, como se usaba mucho la guerra, las mujeres iban y estaban sedentarias en puestos, ¿verdad? Porque después salían embarazadas, no podían ir a la guerra, no podían ir a tanto movimiento, porque tenían que proteger sus crías. Entonces los varones se iban a la guerra y ellos sí eran libres. Entonces esas mujeres eran o prostitutas, porque eran libres, o eran esposas, porque eran esclavas. No quiero que nadie sea esposa aquí. Por ser esclavo. Cuando se sustituye, cuando se sustituya esa palabra por la esclavitud. ¿Por qué? Porque lo importante es, y ustedes saben que tenemos que hacer como si fueran saltos mortales, ¿verdad? En la historia vamos a hacer saltos mortales, porque no podemos decir la historia después, cuando se empezó el teatro y Aristófanes le dijo a Lisístrata, ¿qué vamos a hacer? Y Lisístrata dijo, nada, que los hombres no han sido capaces de gobernar y tenemos que gobernar las mujeres, que se acaben todos los hombres como gobernantes para nosotras demostrar que somos mujeres. Eso fue el teatro. Pero lo que quiero decir es que no es ahora que la mujer ha sido esclava, que no es ahora que la mujer ha sido discriminada, que no es ahora que la mujer ha sido explotada, porque eso lo dijeron en teatro hace mucho tiempo. Entonces era una respuesta de Lisístrata, aparte de que fuera un teatro, porque no existía WhatsApp, no existía nada de eso, y lo que existía, una manera de llevar comunicación, era el teatro. Y ahí las mujeres también manifestaban que había dificultad con la gobernanza única de los varones. ¿Qué pasa? Entonces ahí también hacemos un salto grande y empezamos en 1789.
Ustedes saben, ahí se crearon las y los abogados que hay aquí, estudiosos de las leyes, saben que en 1789 se crearon los derechos en Francia. Pero esos derechos no eran los derechos de nosotras, no, eran los derechos del hombre. Los derechos humanos del hombre. Humanos, ¿verdad? Entonces las mujeres que eran prostitutas porque podían estar, entonces a las mujeres esposas sí les reconocían los hijos porque estaban en un puesto fijo, pero las prostitutas podían tener todos los hijos que quisieran por allá, pero no se les reconocían como hijos propios de esos hombres, porque ya eran prostitutas porque eran libres, después cada uno publicistas, después cada uno con los derechos humanos. No eran los derechos humanos, eran los derechos del hombre. ¿Qué pasó entonces con esos derechos del hombre? ¿No lucharon ahí las mujeres para que esos hombres, esas familias y esas sociedades tuvieran también derechos? Sí, lucharon. Y lucharon hombro con hombro con esos hombres. Pero ¿qué pasó? Al final, los derechos, cuando lo declararon, fueron del hombre. Entonces, una de las que le mencioné está aquí, Olympia de Gauss. Yo lo digo en español, pero es en francés, Olympia de Gauss. Entonces, ella dijo, no, espérate, yo voy a seguir trabajando para los derechos, porque yo luché y mi mamá luchó, y mis hermanas lucharon, y mis primas lucharon, y mis tías lucharon, y mis vecinas también lucharon, y mis amigas lucharon. Entonces, ¿por qué no estamos en los derechos? Y esos derechos solamente son los derechos del hombre. Y ella, a imagen y semejanza de los derechos del hombre, entonces ella hizo una declaración de los derechos humanos, donde ella lo que proclama son los derechos de las mujeres, no para deshacer los derechos del hombre, sino para dar a entender que las hijas, las hermanas, las tías, las esposas, las madres de esos hombres, de esos tíos, de esos primos, de esos familiares, de esos amigos, de esos vecinos, eran luchadores y merecían tantos derechos como merecían ellas. A los 2 años, Olympia de Gauss fue asesinada, fue ahorcada. Ella dijo, merezco todos los derechos, inclusive de la guillotina. Pues ustedes saben lo que pasó, a los 2 años la guillotinaron. Como tú eres igual, entonces a ti también te guillotinamos. Ese es tu derecho. La mataron. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? A través del tiempo vemos que hablamos de derechos. Y estamos diciendo que tenemos que trasladar la violencia. Y estamos diciendo que hay violencia de Estado, que hay violencia física, que hay violencia verbal, que hay violencia en mímica. Hay hombres que le dicen que nada más miran a las mujeres. Como antes decíamos, hay madres y padres que nada más miran a las niñas y a los niños. Pero pasa que las niñas y los niños también tienen derechos. Y también son reconocidos los derechos de las niñas y de los niños. Entonces tenemos que ir viendo cómo a través de la historia la mujer ha ido trabajando, la mujer ha ido luchando, la mujer ha ido consiguiendo cosas, y que cada poquito de libertad que podemos tomar con un lápiz, vamos a decir que este es un lápiz, y ese lápiz hace un puntito. Nosotras de ninguna manera podemos invertir, procurar, permitir, fomentar que ese lápiz en ningún momento
Y en ningún momento ese lápiz se puede virar en manera tal de borrar ese puntito. ¿Por qué? Porque lograr ese puntito ha costado mucha fuerza, ha costado mucho esfuerzo, ha costado mucha muerte, ha costado mucha sangre. Y así, como violencia de Estado, tenemos a muchísimas más. De aquí, por ejemplo, conocemos a Tingó, que aportó para la tierra. Sin embargo, hoy, campesinas y campesinos del Ceibo tienen que venir caminando porque le han engañado y terratenientes le quieren quitar su tierra. Entonces, esas campesinas y esos campesinos del Ceibo dicen: yo no voy a borrar ese puntico de Tingó, yo no voy a tirar el lápiz para que se borre ese puntito. Y vienen a pie desde el Ceibo. Entonces nosotras y nosotros tenemos que apoyar a esa población, porque es un llamado de Tingó. Es que tengo gripe, tengo patada bien. Gracias, pero déjenme ver que en cualquier momento puedo usar. Entonces podemos ir entendiendo en el hilo de la historia cuáles son los aportes de esas mujeres y cómo se reflejan en el presente. Es la historia que estamos diciendo ahora, es el hilo de la historia que estamos diciendo y que estamos recorriendo. A nivel internacional tenemos a Rosa Luxemburgo, tenemos a Clara Zetkin, por las cuales estamos celebrando el Día de la Mujer, por esos derechos. Pero ¿qué quiere decir? El día 25 de noviembre de 1981, digo un salto que no debí, pero no importa, ya lo voy a meter ahí de puño. Un grupo de mujeres, en lo que estaba una mujer que fue muy criticada aquí, llamada Magali Pineda, otra mujer que se llama Ángela Hernández. No sé si ustedes han oído hablar de Ángela Hernández, la poeta. Es poeta, fue una de las primeras ingenieras de aquí, de República Dominicana. Otra mujer llamada Nelcy Devot propusieron en un encuentro, porque dicen fue la ONU, entonces fueron nuestras mujeres que propusieron que el 25 de noviembre fuera internacionalmente reconocido como el día para decir no a la violencia en contra de las mujeres. Ahora nosotras todas vamos a decir 1, 2 y 3. No a la violencia contra las mujeres. Perfecto. Entonces, eso fue como un brinquito, ¿verdad? Porque nosotras sabemos que en el hilo de la historia han pasado muchas cosas con las mujeres. Y una de esas cosas que han pasado con las mujeres, ustedes saben que fue eso trágico de las hermanas Mirabal. Entonces, hoy no celebramos el Día Internacional de la Mujer. No celebramos el Día Internacional de la Mujer, de decir no a la violencia en contra de la mujer. Hoy conmemoramos con mucho dolor, con mucha pena, que el hecho de haber sido personas, de haber sido seres humanas, de haber sido gente, nos haya costado tanto que el mundo reconozca que nosotras somos humanas, que nosotras tenemos derechos, que esos derechos humanos son los mismos derechos de las humanas. Entonces, nosotras y nosotros hoy no celebramos el Día de la Eliminación de la Violencia, como más tarde se declaró
y que después en 1965, 95, se celebró otra conferencia. Se han celebrado muchas conferencias. ¿Y qué es lo que pasa? Que la República Dominicana, en cada conferencia de esas que se han dado, han sido esas, el Estado Dominicano ha firmado en una que se llamó Belén do Pará, en Colombia, Bogotá, ha firmado en Beijing, ha firmado en Chile, ha firmado en todas, para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Entonces nosotras, yo quiero que, no decirlo yo, sino que ustedes me ayuden a decir, a identificar algunos de los tipos de violencia, antes de volver un poquito atrás. ¿Cuáles violencias sufrimos nosotras las mujeres en este momento? La violencia familiar. Intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. ¿Cuál más? El acoso. El acoso. ¿Cuál más? Hay muchos. Violencia psicológica. ¿Y qué estamos diciendo? Que de cada, nosotras estamos diciendo muy poquitas, no sé por qué, pero la violencia de Estado sigue ejerciéndose en contra de nosotras, porque mientras haya capitalismo, como lo dijo la compañera Paloma, mientras haya patriarcado, esas son violencias de Estado, porque son violencias sistémicas. La violencia laboral. Permanente. Violencia laboral. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que desde el Estado está dirigida la violencia hacia nosotras. ¿Y cómo se manifiestan esas violencias? Sencillo, los estados tienen instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones del Estado? Ayúdenme. Está la Secretaría de la Mujer. ¿No? Y es una nación que va a ayudar. No violencia, está la Secretaría de la Mujer. No, las instituciones normales del Estado, ¿cuáles son? Está la OMSA, está Educación, está INAVI, está la Tesorería Nacional, está Hay muchos. el Interior y Policía, Obras Públicas, Energía y Mina, está Migración, está Pasaporte, está Aduana, y por ahí si seguimos. Ustedes me van a matar, pero está en las iglesias. Están las iglesias, sí. Están las iglesias, porque Todas son las instituciones. iglesias. Son instituciones. Están las iglesias. Son Está el ejército. la Policía Nacional. Alguna parte, porque interior y policía, pero el ejército en su conjunto. Está el poder económico, que es una institución y dirige el país. Lo que quieran los empresarios se hace en un país. Entonces ahí están muchas violencias. ¿A través de qué? A través del Estado y sus instituciones. Es decir, cuando nosotras decimos, esta es la llave. Elvis, mira Elvis, para que tú llegues a la casa cuando tú quieras llegar, porque como tú eres hombre y ya tú no importa, tú fuiste a Venezuela y te graduaste y eres profesional, tú puedes tener una llave para la casa, pero yo sigo manteniéndote, Elvis, yo te guardo tu comida, tu desayuno, tu comida y tu cena, no hay problema con eso. También, como mi hijo es médico, yo le lavo la ropa a mi hijo, porque es médico. Oigan lo que pasó. Fue al exterior a estudiar medicina. Yo le uso el condón a mi hijo para que se proteja. A mi hijo. Entonces, fíjense lo que yo hago
tú sabes que tú eres mujer, tú has ido a Venezuela y todo, pero tú sabes que tú tienes que cuidar la prudencia de la familia y la estirpe. Tú no puedes llegar a las 3 de la mañana, Elvia. Si tú no estás trabajando, entonces no, así no, Elvia. Van a hablar de nosotros. No. Elvia, tú puedes lavar tu ropa porque tú tienes 2 días libres. Y en esos 2 días tú puedes lavar libre. ¿Con qué tú puedes contribuir? Y lavarle a tu hermano. Si tú le puedes lavar sí, y cocinar, el día que tú tienes libre, tú puedes cocinar. Elvi, tú puedes descansar porque tú trabajas tanto, que el día que tú tienes libre, tú puedes descansar un poquito. Mi hija, están explotados. Ven cómo volteamos el lápiz. Ven cómo borramos los puntitos ganados. Ustedes se fijan, con micromachismos. Pero eso somos nosotras mismas que implementamos. Claro. Yo quería oír eso. Me piden todas y todos tenemos derecho a la palabra, nada más que nos levantamos la mano y tenemos derecho a la palabra. Sí, mire, yo tengo una anécdota, porque yo tengo 3 hijos, tengo un varón y 2 hembras. Allá en mi casa, cuando yo me casé, yo le dije a mi esposo, yo estudiaba y él trabajaba, que yo tenía que salir primero de mi casa antes que él. Yo le dije, no espere que yo llegue para hacer la cena, porque si yo llego primero, yo te hago tu cena y te la guardo, así que no me pegue a mí para yo hacerte tu cena. Y así nos adaptamos, aunque el primero llegaba, hacía las cosas. Bueno, al hijo mío le dije, el hombre tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a lavar, tiene que aprender a hacer todo lo que una mujer tiene que hacer, porque tú no sabes en qué momento tú de tu vida tú vas a vivir solo. Me dijo, yo no soy mujer. Y le digo yo, entonces tu papá es mujer, porque tu papá me ayuda a mí a hacer todos los quehaceres de la casa y tu papá es una mujer. Y me dijo, bueno, yo digo, usted tiene que aprender a hacer todo. Y mi hijo aprendió, porque todo es como ella dice, si nosotras las mujeres aceptamos que nos condicionen todo lo que el hombre quiera, eso no puede ser. Entonces, Y usted también se acostumbra fácil. no, pero permiso, con esto no quiere decir que usted va a abusar tampoco, porque es igualdad que queremos, ¿verdad? Entonces, yo acostumbré a los míos a hacer sus cosas, a hacerlo todo, a ayudar y a ser responsable, porque eso es cuestión de nosotros. Y miren, que ustedes saben que yo estaba hablando ahorita, que yo fui criada por un ex militar, que esa gente andaban por ahí, las mujeres, era así mismo que nos trataban, la mujer era un cero a la izquierda. Éramos un cero a la izquierda, pero uno tiene que aprender con el sistema y irse actualizando. Hay que irse actualizando. Muy bien, Jeremy. ¿Ustedes escucharon a Jeremy? Sí. ¿Qué discurso más hermoso? Muy hermoso. No hubo problema en el discurso de Jeremy. Sí. De Jeremy, ¿verdad que no? Sí, hubo problema. No hubo problema. Sí, hubo problema. ¿Qué problemas hubo? Cuando ella dice, Usted hace muchísimo oficio. me ayudaban. Porque nosotras somos las primeras que estamos en el deber, estamos en la obligación de entender que las 4 paredes de una casa no son nuestras, que la casa es un bien común, que la casa es un bien común, que todo el mundo tiene la responsabilidad de contribuir a su bienestar para que funcione como debe ser. Y todo el mundo, ¿por qué eso debe ocurrir? Porque todo el mundo usufructúa de esa casa. Todo el mundo pisa ese piso, ese mosaico. Todo el mundo entra por esa puerta. Todo el mundo bebe agua de la nevera. Todo el mundo va al baño. Todo el mundo desayuna, come, cena. O tal vez nada más se bebe un vaso de agua, pero usufructúa de esa casa. Entonces, nosotras somos las primeras que tenemos que entender que nadie nos tiene que ayudar a nada,
porque nosotras no somos dueñas de oficio. Nosotras no. ¿Por qué? Porque a mucha gente, la gente que es rica, le paga para que haga cada uno de esos oficios que nosotros decimos que son míos y que me están ayudando a hacerlo. No me están ayudando a hacerlo. Y eso es violencia. Y muchas veces, si no la aplaudimos, por lo menos la fomentamos o contribuimos a que el lápiz borre el puntito que ha ganado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son muchas, es muy grande, muy variada, es la diversidad de violencias que tenemos. Pero cuando estamos hablando de las hermanas Mirabal, yo me quiero entrar ahí, en las hermanas Mirabal. Nosotras estamos diciendo, es una violencia de Estado, pero también es una violencia política. Vamos a ver, ¿cómo es una violencia política? De Estado. Y también es una violencia política. Y también es una violencia sexual. Porque a ellas las ultrajaron, a las tres. Pero también es una violencia de género. Porque se aprovecharon, si hubieran sido 3 hombres a la vez, 4 hombres con Rufino, porque no solamente podemos recordarlas con pena y con rabia a ellas, sino también incluir a Rufino, porque Rufino fue un luchador, compañero de ellas, ideológicamente comprometido con la causa que ellas estaban comprometidas. Entonces, si hubieran sido 4 hombres, quizás no le hubiera sido tan fácil como les fue con ellas 3 y con Rufino. Entonces también fue una violencia de género. Y cuando Trujillo enamoró a Minerva, también fue una violencia de género, porque la quería chantajear, la quería callar, la quería oprimir, porque la opresión es una de las columnas de ese patriarcado. Ustedes ven. Entonces, en las hermanas Mirabal, no crean ustedes que no fue por el gusto que internacionalmente se declaró la extinción, ¿verdad?, de la violencia, trabajar para la extinción de la violencia en contra de la mujer, porque solamente la asesinaron, que es mucho decir. Es porque en ellas se dieron muchos tipos de violencia. Lo del También se dio la violencia económica. Lo del exequator en la universidad. De la familia. También nunca se le entregó a la familia de Minerva, se le entregó su certificado, su exequatur, todo. Después que ya tenía 6 años de muerta. No de muerta, 6 años de asesinadas, de criminalizadas. Es decir, pero son muchas las mujeres. Después también tenemos el derecho a que no votábamos. Después se consiguió que votáramos. Compañeras, hay que tener gobernabilidad. Yo soy de opinión, de manera particular, que hay que trabajar para la gobernabilidad. Porque Aniana Vargas decía, ella era del 14 de junio también, y ella decía, nosotras, ella no hablaba en lenguaje no sexista, ella decía, nosotros sabíamos para dónde íbamos. Y nosotras y nosotros no podemos querer ir para un gobierno de corrupción, porque ese no es el país que queremos. Y si un gobierno y un Estado nos ha dañado por corrupción, nosotras tenemos que razonar, porque nosotras no podemos voltear el punto de la democracia que hemos ganado. No lo podemos borrar. No lo podemos borrar.
nosotras y nosotros tenemos que entrar en razón, razonar a sí mismo, como lo decimos, pensar, sentir y actuar. ¿Por qué? Porque también no nos pueden quitar el derecho. La democracia es representativa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que la democracia sea representativa. Yo estoy de acuerdo con que la democracia sea participativa. Pero si esa es la democracia que hay y quieren que sea participativa, vamos a participar. Pero participar yo tengo que querer. Y yo tengo que capacitarme y capacitarme en política. Y este espacio que está proporcionando el compañero es un espacio político de reflexión. De reflexión, independientemente de todo lo que ustedes piensan, sientan y vean. Ese siempre ha sido un luchador de toda su vida. Y se lo digo yo, porque ¡aplausos! Tenía que salir con ha sido un luchador de toda la vida. Y él nunca ha trabajado para beneficiarse él de lo que él ha trabajado. La muestra es que este grupo que está aquí está convocado a través de sus esfuerzos, aunque la puerta se la haya tocado a otra persona. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él no está de acuerdo con que se hagan las cosas inadecuadas, porque si no, él no viviera en Loyola. Él ha tenido otras oportunidades para no vivir en Loyola. Y se ha podido beneficiar. Y se ha podido beneficiar de manera personal y familiar. Y tener otro estatus. Sin embargo, para mí es un placer, para mí es un regocijo, es placentero venir y encontrarme con ustedes porque está convocando y tiene un trabajo comunitario el compañero. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Eso tiene que ser ejemplo para nosotras y para nosotros. El compañero fue a Venezuela y vino para acá a hollar la yuca. ¿Y qué quiere decir eso? Si él quiere, él se queda en ese país o en otro país porque tiene la oportunidad. Porque, déjenme decirle, la oportunidad viene del conocimiento, viene de los dominios. Más conocimiento usted domina, mayor oportunidad tiene de posicionarse dignamente en la sociedad y posicionarse dignamente. Si usted no se aprovecha de manera personal, no es un delito. Usted puede, a través de su conocimiento, ofrecer su conocimiento y vivir dignamente de él. Y eso no es un delito. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle. ¿Qué le quiero decir? Que cuando nosotras decimos, nosotras y nosotros, es porque estamos luchando con una propuesta de igualdad, donde históricamente esas mujeres no están en la historia. Y la única manera de visibilizar a las mujeres y a cualquier cosa es nombrándolas, porque lo que usted no nombra, usted no lo tiene aquí. ¿Debe dónde le dicen que la coronita del carro? Usted no lo tiene aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la historia estas mujeres las recordamos en las comunidades, pero en los libros de texto no las busque, que no están, o están en una lineecita pequeñitas. Ajá, pero nadie es que un homenaje a Mamá Tijo, sí, lo de allá, lo de Yamasá.
que lo vieron morir, su hija, su nieta, su familia, pero no es verdad que están reconocidas. Estas muchachas, esas que están aquí en este cuadrito de arriba, son todas asesinadas por violencia de género. Oigan, está registrado por un estudio que de cada 2 personas, 2 mujeres encuestadas, una ha sido violada. Que de cada 3 personas encuestadas, 2 han sido violadas en la casa, o es violencia intrafamiliar. Y a lo que va de este año van 120 mujeres. Esas son esta representación que quisimos que estuvieran aquí como ejemplos, no porque son las únicas, sino porque no nos caben todas. Por eso, si no. por eso yo siempre digo que tanto el Estado como la familia somos la parte esencial de que nuestros hijos, nuestras generaciones conozcan y no se olviden de esa historia que explicó nuestra compañera y lo que usted está explicando. Va a depender de tanto del Estado y de la familia, de nosotros mismos. Porque a veces decimos esta juventud que anda, nuestra, que está creciendo, dicen, no saben nada. Tú le preguntas y no saben nada. Pero dicen, no saben nada, pero ¿qué culpa tienen ellos? Si es de ellos todo, o es el Estado, o somos nosotros como familia que está pasando. Porque no conocen nuestra historia y cada día se va olvidando. Porque nada más quieren escuchar un ay, 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 oh. Un baile ahora, un baile que se han encontrado, que tú lo ves bailando, parece como que están sufriendo de amnesia o de cosas así, y un baile muy bonito. Y eso es lo que se da, porque nosotros mismos como familia y el Estado también no está ayudando. El Estado, ahí como usted decía, no menciona en sus textos. Y yo digo, ¿por qué el Estado no vuelve otra vez a la moral cívica, a enseñarnos? ¿Por qué no escuchamos? Yo comencé a escuchar esta mañana nuestro himno nacional. Y yo decía, ¿por qué no escuchamos? No se escucha. Yo me acuerdo en la mañana que nosotros salíamos ahí, teníamos que escuchar ese himno y pararnos y escuchar nuestro himno nacional. ¿Por qué las escuelas no vuelven a escuchar nuestro himno? Yo quiero, después de, por ejemplo, de su participación, que casi no ha conversado, decir en palabras la canción que oímos al principio. Y también quiero que cada quien diga algo de lo que le ha parecido lo que hemos conversado hasta ahora. Algo de lo que hemos hablado. ¿Qué le ha parecido? ¿O qué le ha gustado? ¿O qué aprendió? ¿O qué no le gustó? Cualquier cosa de esas que le surja, a toda confianza la podemos decir. Usted dígame lo que quiere. En cuanto a lo que dice la hermana, que uno le ayuda a los hijos a que la historia, porque yo sé muchas cosas. Yo tengo hasta un poema, no sé si fue que se le escribió el esposo, yo lo tengo en casa todavía, que mi mamá nos contaba esa historia tal como usted la ha dicho. Entonces, yo tengo 57 años de edad y a mí no se me ha olvidado nunca. O sea, que es bueno. ¿Y usted se la recuerda? La poesía no me la sé, pero la historia de ella, no me he dedicado a leerla, pero la tengo en casa, me voy a darle, sí. Pero eso es muy bueno, uno enseñarle a los hijos esa historia, uno aprenderla. Si yo hubiese estudiado más, era historia que iba a estudiar, me encanta. Exactamente. A mí me gusta para leer, es bueno leer. Y a mí me gusta la lectura, a mí me gusta la novela histórica, porque tiene mucho de historia. Y también lo dicen esos artistas que escriben, lo dicen de manera fresca y yo absorbo mucho. Por ejemplo, eso de Trujillo, cuando Trujillo empezó a ser presidente fue un cambio drástico de un gobierno a una dictadura.
Y entonces Trujillo era muy astuto, era muy audaz. Entonces él contribuyó para que se hiciera una marcha, una caminata desde Santiago a Santo Domingo, a pie, desde la fortaleza San Luis hasta la fortaleza Osama, a pie. Y él era el jefe de la policía, pero él no intervino porque él quería ser presidente y él quería inestabilizar el gobierno que estaba. Y lo logró, lo inestabilizó. Pero ni permitió que esa persona fuera el presidente, ni permitió que el que hizo la caminata fuera tampoco. ¿Entiendes? Entonces, es una persona, y entonces él en ese tramo, ahí nacen las hermanas Mirabal, donde se siente, donde se ve, donde hay tanta pesadez, donde le quitan la tierra a su papá, a sus amigos, a sus amigas, y a ellas que eran muchachas muy de la vanguardia, muy activas, también la maltrataron. ¿Y de qué manera? Y como a ellas, a muchísimas otras. Pero yo quiero que alguien me siga diciendo, muy bien, alguien que me diga qué le gustó, qué pasó, bueno, y que diga su nombre, porque tampoco nos conocemos bien. Ay, el nombre de Alejandrina. Yo soy Iris, me ha gustado mucho. Lamento que habemos tan poco en un sentido, debíamos de haber más, porque a veces por parte de conocimiento Vamos a oír a Iris, por favor. uno se queda así de sumisa. Yo tengo una hermana que yo quisiera que ella estuviera aquí, porque ella en su casa, ese sí, verdad, que nos esclava. Y quizá ya lo hace por parte de conocimiento, aunque yo le digo muchas cositas, pero bueno, un día como hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de apoyarnos unas a la otra para que ese puntito que usted dijo ahorita no se quite. Muchas veces no nos apoyamos, las mujeres, queremos unirnos. Se llama sororidad y lo vamos a decir con aplausos. Oigan cómo, oigan, de la mano vamos a escuchar. Sororidad. Es decir, sororidad. Vamos, 1, 2 y 3. Sororidad. Sí, es decir, vamos a escuchar a las otras mujeres y no vamos a hacer entrevista burda. Y no siempre una mujer, no siempre porque yo les hablo voy a tener la razón en todo, o porque Paloma va a tener la razón en todo, pero la vamos a escuchar y vamos a ver qué nivel de razón me dice lo que ella está diciendo. Es lógico. Otra persona, muy bien. Otra, ¿quién más? Allá. ¿Cómo le gustó? Muy bien. ¿Quién? Lo que pasa es que cuando llegué ya había comenzado, pero me sentí bien con la charla. Sí, Yo me he sentido bien con escuchar. ¿Y usted? ¿Por qué usted se sintió bien? Dígame. Porque son cosas que son derechos a nuestra igualdad y nos están cuidando y nos están... Ya, aunque yo tengo 61 años, pero yo también desde pequeña he sufrido. Y he sufrido y estoy sufriendo maltrato todavía. Sí. Claro, porque todavía no me quedo. Una persona más, una más. ¿Quién más será? La persona más que quiere decir algo. ¿Cómo hablaron? Habla usted. Me gusta mucho. ¿Qué dices? Ella tuviste la actividad hoy en el colegio. ¿De escuela? Ella ¿De qué hablaron? De colegio, ¿verdad? Güey, ella va a hablar. ¿Por qué? Me gustaba mucho la mariposa. Sí. Y me gusta mucho. Ella oyó Ahora vamos a decirlo también a coro, porque es la misma canción, pero en letras. Allá arriba en la montaña,
por un camino al abismo, el tirano de la muerte, seguía a las tres hermanas. Junto a dulce, claro arroyo, con dolor, junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos, sin luz en aquel